Poner a grabar y vamos a empezar lo que tenemos para el encuentro del día de hoy. Hoy vamos a empezar con la unidad 6, que es una unidad que trabaja sobre los movimientos nacionales y populares en América Latina. Y nosotros vamos a trabajar en particular, en el caso del día de hoy, vamos a hablar un poquito del peronismo, vamos a hacer una introducción, vamos a comentar algo sobre la Universidad Obrera, que tiene un texto de Carlos Casali, y bueno, con eso creo que estaríamos bien ya para la semana que viene. Vamos a seguir trabajando con el tema este del peronismo, y quizás veamos algo con la Revolución Boliviana, algo de la Revolución Mexicana, ¿sí? Todos temas que tienen que ver con la aparición de estos fenómenos, de estos movimientos nacionales y populares en América Latina. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer una introducción al peronismo, vamos a hacer una caracterización de las cosas más puntuales, vinculadas a la economía, a la política, a dar datos, y hablar un poquito de las ideas pedagógicas, que es lo que nos interesa. Bien, como saben, yo soy bastante tosco, y además tengo una computadora bastante vetusta para estas cuestiones, por lo tanto el encuentro de hoy va a ser de esta manera, en donde ustedes me miran a mí, miran a mi mate de boca, y es un diálogo. Así que lamento no poder compartirles ni Fininas, ni PowerPoint, ni YouTube, ni nada de eso. Así que, disculpado. Vamos a arrancar. Bien. Si yo tengo que situar esta historia, si tengo que decir, bueno, a ver, yo tengo que ponerme a estudiar siempre un periodo histórico, tengo que ver qué pasa antes. Yo no puedo empezar diciendo, el peronismo, 17 de octubre de 1945. No, yo tengo que entender que los procesos como tales se inician y se van gestando a lo largo del tiempo, ¿sí? Nada es dado, sino que todo se va generando y se va gestando a lo largo del tiempo. Entonces, si yo tengo que situar el inicio de esta historia, de dónde puedo arrancar a estudiar el peronismo, bueno, lo primero que tengo que decir es que temporalmente vamos a empezar en 1930. Bien, ya acá ya es un año complicado. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, 1930, la década del 30, ¿qué referencia tenemos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? El golpe contra Irigoyen. Tenemos el primer golpe de Estado. ¿Qué más? La crisis económica del 29, que afectó internacionalmente, la crisis económica en Estados Unidos. Muy bien. Ya con esos dos elementos ya podemos empezar a reconstruir esto que conocemos o denominamos como la década infame. 1930 tenemos el primer golpe de Estado. Primer golpe de Estado que se realiza contra Hipólito Yrigoyen. Saben que Yrigoyen es 2 veces presidente de nuestro país, del 16 al 22 y del 28 al 30. En el 30, primer golpe de Estado. Uno cuando dice, bueno, primer golpe de Estado, tiene que ir un poquito y entender cuál es la función de un golpe de Estado. Si yo pregunto, a ver, en primer lugar, ¿quiénes son los que hacen un golpe de Estado en nuestro país? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿El pueblo? Los militares. Más bien los militares. Pensemos esto, la función, y esto dicho por los actores políticos de la época, el golpe de Estado lo que viene a hacer es corregir los desvíos de la democracia. ¿Por qué?
Antes de 1912, antes de la ley Sáenz Peña, yo tengo fraude. ¿Sí? Entonces, no importa que la gente vote o no vote, hay fraude. Con la ley Sáenz Peña, vamos a ver que se va a dar la irrupción del radicalismo de Irigoyen como presidente de nuestro país. Bueno, ¿qué van a decir los sectores oligarcas de nuestro país? Bueno, van a decir que esa gente que va a votar no sabe votar, no piensa, es una gente, es un conjunto de personas irracional que se mueve por las pasiones políticas, que se mueve por el choripán y la coca, y que no piensa. Por lo tanto, esa gente siempre va a votar por el caudillo, va a votar por el demagogo, va a votar por Irigoyen. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Bueno, eso hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Bueno, se corrige a través de un golpe de Estado. Entonces, un golpe de Estado viene, o nace, o surge, para evitar las desviaciones de la democracia política. Es decir, para evitar que ese demagogo esté en el poder. Bien, ¿cómo se lleva adelante esto? Estos sectores, como no pueden tener o no tienen representación política, recuerden que siempre nosotros le damos pelota a las palabras. La palabra oligarquía quiere decir poder, el prefijo oligo quiere decir pocos. La oligarquía es el poder en manos de unos pocos. Por lo tanto, si son pocos, no tienen representatividad, no tienen mayoría. Entonces, un régimen oligárquico es muy difícil que sea masivo, es muy difícil que sea votado y apoyado por la mayoría del pueblo. ¿Por qué? Porque son pocos. Entonces, un sistema oligárquico no va a ser, o es muy difícil, que sea apoyado por la mayoría del pueblo en las elecciones. Entonces, ¿qué le queda a esta oligarquía para volver al poder? Le quedan los golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es la interrupción de la vida institucional del país a través de un golpe de facto. Y la palabra facto quiere decir de hecho. Entonces, un golpe de Estado lo podemos entender como la interrupción de la elección democrática de los cargos públicos a través del poder de facto, a través del poder real. ¿Quién tiene el poder de facto? Los militares. Entonces, en el caso de nuestro país, los golpes de Estado van a ser llevados adelante por las Fuerzas Armadas. Ahora, ahí hacemos un puntito. Lo llevan adelante las Fuerzas Armadas, pero no son únicamente militares, sino que también tienen el apoyo de la sociedad civil. Hay muchos sectores de la prensa, de los medios de comunicación, de las cámaras de comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la sociedad rural, un montón de actores sociales que apoyan a los golpes de Estado. Entonces, atención con esto, no es que decimos, uy, militares, qué malos que son. No son únicamente los militares. Los militares son el brazo ejecutor, pero atrás de eso hay un montón de actores sociales que planean ese plan. ¿Bien? Bien, entonces, 1930, primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. El argumento de ese golpe de Estado es evitar los vicios de la democracia que se instauró en 1912. Bien. Entonces, 1930, primer golpe de Estado. ¿Qué más tenemos en 1900 en esta década? Lo que comentó Dolores. Tenemos una situación económica bastante compleja,
en donde se produce una crisis de la bolsa, de Wall Street, que va a provocar el derrumbe de la mayoría de las economías más importantes del mundo. Ahora bien, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Qué modelo económico tenemos nosotros en nuestro país? ¿Se acuerdan esto que lo vimos? ¿Qué hacemos? ¿Exportamos qué materia prima? Agroexportador, modelo agroexportador. Tenemos un modelo agroexportador, exportamos materias primas e importamos manufacturas. ¿Sí? Y en el caso de nuestro país, nuestra principal socio comercial son los ingleses. Entonces, exportamos materias primas e importamos manufacturas. ¿Qué va a pasar con esta situación? Cuando la crisis repercuta en la economía inglesa, eso nos va a pegar de lleno a nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a tener quien nos compre y no vamos a tener quien nos venda. Entonces, la crisis de la bolsa le va a pegar de lleno a la economía argentina y va a empezar a mostrar los signos de agotamiento de este modelo agroexportador. Para decirlo en otras palabras, nuestra economía depende de la economía inglesa. Si le va bien a la economía inglesa, le irá bien a la economía argentina, ponele. Pero si hay una crisis como esta, eso va a pegar de lleno en la economía de nuestro país porque nadie nos va a comprar y nadie nos va a vender. Bien. Cuando se produce esta crisis y las repercusiones económicas eh, que tiene esto en la economía argentina, la dirigencia política de nuestro país se va a ver realmente muy asustada, muy temerosa por la situación económica y la situación social. Digo económica y digo social. ¿Por qué? Porque si prestamos atención qué es lo que está pasando en el mundo, nosotros tuvimos en 1918 la Revolución Rusa. Entonces, para todos los sectores pudientes que detentan el poder, para el status quo, hay una suerte de temor, que lo denominamos como el peligro rojo, ante una revolución al estilo soviético. Entonces, por un lado está ese temor a que si las cosas empeoran económicamente, se venga un quilombo como en Rusia, por un lado, y por otro lado está el propio interés de estos sectores que se ve perjudicado por esta crisis económica. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a mandar a un tipo que que es el hijo de Roca. Si se acuerdan de Roca, el que consolidó el Estado, aquel que vino con el fuego a someter a Buenos Aires. Bueno, su hijo va a ser canciller en esta época, en la década del 30, y bueno, va a viajar a Inglaterra a decir que por favor sigan comprándonos carnes, sigan comprándonos materias primas, que nuestro país es un país leal a los ingleses, que este señor ha llegado a decir que, ha dicho algo así como que la Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico, casi como poniendo a nuestro país en una... ¿Eso está documentado? Sí, esto se llama el Pacto Roca-Runciman. Esto se, Sí. esto se firma en 1933 y la frase es algo así, es algo... la Argentina es la joya más resplandeciente dentro del Imperio Británico. Ah, qué hijo. Sí, Perdón. eh, a ver, el nivel de vasallaje que tiene este pacto es increíble. Dentro de las cosas que se dan en este pacto que firma este señor, el hijo de Roca, con el ministro inglés, estaba, entre otras, que
los ingleses nos sigan comprando la misma cantidad de carne que nos venían comprando hasta antes de la crisis. ¿Sí? Entonces, el gran problema acá es que los ingleses, producto de la crisis, ya no nos compran fundamentalmente carne. Entonces, bueno, va este señor, firma el tratado y los ingleses le dicen, bueno, nosotros vamos a aceptar, vamos a seguir comprando la misma cuota, la misma cantidad de carne que veníamos comprando hasta antes de la crisis. Bueno, qué bien, uno podría pensar. Ahora, este pacto tiene algunas cositas, que son las siguientes. La cantidad de, perdón, la compra de estas toneladas de carne que la Argentina le vende a los ingleses estaba marcada por lo siguiente. Los ingleses nos iban a pagar con libras esterlinas. Ahora, ese dinero la Argentina no lo podía utilizar en transacciones comerciales con otros países. Es decir, a mí me pagan, supongamos, 10 pesos por esta tonelada de carne. Bueno, yo esos 10 pesos tengo que utilizarlos para comprar algún producto inglés. No puedo usar esa plata para comerciar con España, no sé. Entonces, hay en esto toda una relación de dependencia brutal. Si uno agarra libros de historia, la caracterización que se hace de la Argentina en la década del 30 es la de un país colonial. Es un país que aparentemente es independiente, que elige a sus presidentes, a sus autoridades, pero en el formato económico es un país que es una colonia más de Inglaterra. Bien, ahora no todo es malo, no todo es un panorama oscuro. La crisis de 1929-1930 lo que va a traer consigo es una profunda y muy fuerte migración interna. Pensemos esto. Tenemos un peón rural que está trabajando en el campo y que, bueno, producto de la crisis se queda sin laburo. Entonces, ¿qué va a hacer ese peón rural? Bueno, va a ir a la ciudad a buscar trabajo. Entonces, en esta década, en la década del 30, es cuando vamos a advertir una gran cantidad de migración del campo a la ciudad. Bien, acá, en ese punto, en el tema de las migraciones internas, está el germen de lo que es el peronismo. Si yo quiero entender el peronismo, acá tengo que situar el inicio de este movimiento, o por lo menos del sujeto político que va a tener el peronismo. Entonces, migraciones internas, productos de la crisis económica, una gran cantidad de trabajadores rurales que se trasladan a la ciudad. Bien. Este trabajador rural que se traslada a la ciudad, obviamente no está, no pensemos que es un tipo que viene y se alquila un dos ambiente. No, la situación de estos trabajadores es rozando la hambruna. Es más, si uno agarra esta década, la década del 30, vamos a ver que la aparición de lo que conocemos como las villas miseria aparece acá, aparece en la década del 30 y aparece producto de estas migraciones. Entonces, ese trabajador rural se traslada a la ciudad, busca cómo sobrevivir, y sí, que querías decir algo. Sí, discúlpame, ¿no? Yo lo que tenía entendido es que si bien durante la década del 30 comenzó una primera migración, una primera ola migratoria, lo fuerte de la ola migratoria que llegó y que produjo las villas miseria era el sistema de sustitución de importaciones, que fue durante el gobierno de Perón, que fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
Y ahí fue que los migrantes se instalaban alrededor de las zonas fabriles, en casas precarias, y bueno, de esa manera se produjeron las villas miserias. No tengo ahora los textos a mano o en la cabeza, como quien dice, pero era el concepto que yo tenía, no sé si es cerrado o quizás esto que vos estás diciendo es algo nuevo para mí, pero podrá ser como que esta fue la primera ola de migración interna, ¿puede ser? No. Puede ser que después el flujo siga aumentando, pero sí, ahí hay una cosita. Ahora igual lo íbamos a comentar. Cuando se habla de industrialización por sustitución de importaciones, eso lo tenemos que ubicar en la década del 30. En la década del 40, o sea, cuando veamos, Perón es presidente, asume como presidente una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahí no hay mercado, ¿no? Está todo destruido. Y el modelo económico que se busca no es el de producir acá lo que antes importábamos, que eso sería industrialización por sustitución de importaciones, sino que lo que se busca es crear un modelo industrial. Entonces, sí, puede ser que tengamos también otra oleada migratoria interna. Pero lo importante y el primer flujo importante lo vamos a tener acá, en la década del 30. Esos, Dale, listo. esos migrantes internos se trasladan, llegan a la ciudad y van a buscar laburo, como todo. Entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentran? La situación en la que se encuentran es que ese Estado, que es este Estado que comentamos, este Estado que está en manos de esta minoría, se da cuenta que para subsistir tiene que necesariamente empezar a ocupar más espacio dentro de la economía. Nosotros hasta acá dijimos que el Estado es un Estado liberal, es un Estado que no se mete en la economía, es un Estado que no regula las relaciones de trabajo y que solamente se encarga de proveer seguridad y justicia. ¿Sí? Fuerzas Armadas y jueces. Nada más. Bien, en la década del 30, ese Estado se da cuenta que no alcanza a confirmar un pacto para que los ingleses no sigan comprando carne. Hay que hacer algo más. Para sobrevivir hay que hacer algo más, por lo menos para que pase esta crisis. Entonces, lo que vamos a ver es que el Estado paulatinamente se empieza a meter en la economía. ¿De qué manera? Bueno, a través de la regulación. Por ejemplo, se crea la Junta Nacional de Granos, se crea el Banco Central, se crea la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Algodón. Todas estas juntas nacionales son aparatos burocráticos que lo que hacen es regular las relaciones de los precios de esos productos. Bueno, eso es un Estado que interviene en la economía. Por un lado, entonces, un Estado que cada vez interviene más en la economía. Y a eso le sumamos que de manera incipiente se empieza a producir acá algunas cosas que antes importábamos. Decimos algunas cosas porque son cosas vinculadas sobre todo al sector alimenticio. Entonces, a este incipiente modelo en donde se empieza a fabricar acá algunas cosas que antes importábamos, lo llamamos industrialización por sustitución de importaciones. Se produce acá lo que anteriormente se compraba afuera. Decimos algunas cosas, son productos que tienen que ver con productos alimenticios. No sé, a ver, se me ocurre, productos que tengan que ver con bebidas, con aquello que tiene que ser, que son bienes primarios y son bienes para ser consumidos por las personas.
No es que vamos a empezar a fabricar acá trenes, aviones, autos, eso no. Fabricamos acá algunas cosas que antes importábamos. Los tejidos de algodón, por ejemplo, los Bueno, aceites, ese tipo tejidos, de cosas, sí. exactamente, muy bien. Todas La aquellas, industria de la curtiembre, todo eso. Ujú. todas aquellas cosas que no requieran una alta tecnificación para su elaboración. ¿Sí? Sí, no estamos pensando en un auto, estamos pensando en un tejido, estamos pensando en una botella de aceite, cosas así, simples. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo empiezo a atar cabos, tengo migración interna, tengo industrialización por sustitución de importaciones, lo que voy a tener en el escenario político es que esos trabajadores rurales que se trasladaron a la ciudad, van a poder insertarse en esta incipiente industria, y esto va a traer consigo que estos trabajadores rurales, ahora ya trabajadores fabriles, ¿qué van a hacer? Bueno, van a hacer lo que nos pasa a todos los trabajadores. Una vez que llega fin de mes, vemos que una parte de nuestro sueldo está destinada a el sindicato. Bueno, estos trabajadores se van a sindicalizar, van a pasar a engrosar las filas de los sindicatos, y con esto vamos a ver que los sindicatos cada vez más se van a hacer más fuertes. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije, bueno, acá está el germen del peronismo? Bueno, acá está, es esto. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es la representación política de los trabajadores organizados a través de los sindicatos. Entonces, los sindicatos cada vez empiezan a tener más fuerza, y como tal empiezan a tener más capacidad de poder. Entonces vamos a ver que van a hacer huelgas, van a reclamar por salarios, van a reclamar por mejores condiciones. Bien, ahí entonces tenemos a el sindicalismo, que va a ser el actor principal del peronismo. Ahora bien, ¿de dónde aparece Perón? ¿Cuándo aparece esta figura que logra interpretar y canalizar las demandas de estos trabajadores? Bueno, esto vamos a explicarlo así de manera cortita. 1939, ¿qué pasa en 1939? Tenemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué saben de esto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué posición va a tener la Argentina? ¿Va a estar a favor de los aliados? ¿Va a estar a favor de los alemanes? Durante la Segunda Guerra Mundial, las posiciones estaban divididas en Argentina. Por un lado, el ejército apoyaba, porque habían tenido formación en Alemania, apoyaban a la Alemania nazi. Y por el otro lado, que es digamos, el bando de Perón. Y por el otro lado tenías a la Armada, que habían sido formados tradicionalmente con la Armada Británica. Entonces apoyaban directamente a los aliados. Y este conflicto interno fue el que desató que acá se declarara la neutralidad, hasta cierto punto culminante en el que, presionado por Estados Unidos, tuvieron que alinearse detrás de los aliados, pero desde el gobierno no era la intención. Eso es lo que yo tengo entendido. Excelente respuesta. Es muy elocuente esto que dice Dolores, porque la posición de nuestro país no es uniforme. Tenemos ciertos sectores que están a favor de los aliados. Cuando hablamos de los aliados, cuando hablamos de los aliados estamos hablando de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y más tarde la Unión Soviética. Cuando hablamos del eje,
Estamos hablando de los alemanes, los italianos y Japón. En este escenario, la posición de nuestro país va a ser una posición neutral, va a ser igual que en la Primera Guerra Mundial, en donde no se va a apoyar a ninguno de los bandos, hasta que finalmente, por presión de Estados Unidos, que quiere que América Latina reconozca en Estados Unidos a el líder y que lo siga en esta gesta, por presión de Estados Unidos, la Argentina entra a la guerra. Ahora bien, es bastante patético, porque la guerra termina en abril del 45, y nuestro país le declara la guerra a los alemanes faltando 10 minutos para que termine el partido. Es una cosa bastante simbólica y que no tiene sentido. Sí, sí, fue como de última, como el último recurso, como para decirle a Estados Unidos, bueno, está bien, dale, ya, ahí voy. Una cosa así fue. Sí, bueno, vos sabés que ahí con este tema, Estados Unidos siempre tuvo bastante bronca con esto, porque, por ejemplo, Brasil envió soldados, envió un batallón que terminó peleando en Italia. Bueno, en el caso de nuestro país, esa posición neutral molestaba y mucho a Estados Unidos, y cuando ya se avisoraba el final de la guerra y Estados Unidos se estaba convirtiendo en el gran gendarme del mundo occidental, Estados Unidos tenía un plan para bombardear de manera quirúrgica a la ciudad de Córdoba, en represalia a esta negativa a sumarse a la guerra. Bueno, es algo que quizás no se sepa mucho, pero es algo que por suerte no pasó a mayores, pero el nivel de presión que se ejercía sobre nuestro país era muy fuerte. Sí, ay, ¿cómo se llama este autor? Ay, se me fue ahora, Mauro, ayúdame. ¿Viste este autor que son dos, uno es el padre, Romero, ahí está, Ah, Romero, el hijo. Sí, son contra de derecha. Bueno, cuenta en uno de los libros, cuenta que Inglaterra nos compraba la carne a nosotros, ¿no? Como venían haciendo a partir del pacto, y no sabía el nombre del pacto. Y bueno, a mí me gusta mucho la historia, no sé si te diste cuenta. Estados Unidos presionó a Inglaterra, porque como eran los únicos que nos compraban la carne, y más en situación de guerra, presionó a Inglaterra para que deje de comprarnos la carne. Y desde Inglaterra le respondieron que no, porque ellos alimentaban a sus soldados con la carne argentina y estaban acostumbrados y decían, si nosotros a nuestros soldados les cambiamos la alimentación, vamos a generar una situación de desmoralización. Entonces, en contra de la voluntad de Estados Unidos, Inglaterra siguió comprándonos la carne. Igual nos la compraban fiado, o sea, nos la compraban, pero no nos la pagaban. Estaba todo en la libretita, pero esa es otra historia. Así que bueno, la presión era mucha para que nos sumáramos, porque ellos nos veían desde el punto de vista como un proveedor de recursos. sí, Por, bueno, por eso ese era el interés, sobre todo. acá los autores que mencionó Dolores son Luis Alberto Romero y José Luis Romero. José Luis es el padre, Luis Alberto es el hijo. Sí, bueno, el tema acá de por qué no se suma nuestro país a la guerra, hay muchas interpretaciones, y una es esta, que tiene que ver con responder a los intereses británicos, por lo que mencionó Dolores, pero también por lo siguiente: piensen que si yo estoy en un bando de países que se va a enfrentar a otro, yo tengo que poner a disposición de ese bando el conjunto de recursos que yo tengo. Entonces, si Argentina, supongamos, produce 10 toneladas de carne, y esas 10 toneladas son vendidas exclusivamente a los ingleses, bueno, esas 10 toneladas van a tener que ser repartidas entre la Unión Soviética, Francia y el conjunto de aliados. Entonces, eso también es una muestra más esta interpretación es una muestra más también de la subordinación económica de nuestro país a los intereses británicos. Bien,
Entonces, Segunda Guerra Mundial, tenemos ahí esa posición neutral, en donde nuestro país no entra a la guerra, sino faltando muy poquito. Pero vamos a mencionar algo que podría haber cambiado el curso de la posición de nuestro país. Dijimos que a partir de 1930 se inaugura esta década infame, en donde va a ser común los golpes de Estado, va a volver el fraude y se va a proscribir a la Unión Cívica Radical. El partido mayoritario va a estar proscripto de la escena pública. Bien, en ese escenario fraudulento es que hay convocadas elecciones para el año 1943. En 1943 tienen que haber elecciones para presidente, y como ya estamos en un régimen fraudulento, ya se sabe quién va a ganar. Uno ya sabía quién iba a ganar. Bueno, quién iba a ganar era un tipo que no es importante que se acuerden el nombre, es un tal Patrón Costas, un tipo muy poderoso del norte de nuestro país, que se dedicaba a producir todo lo que tenía que ver con la producción de azúcar. Bueno, este tipo era el que iba a ser presidente de nuestro país a partir del 43. Y este tal Patrón Costas tenía una posición en favor de los aliados. Es decir, que una vez que este tipo sea presidente, lo que iba a hacer era insertar a nuestro país en la gesta mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Bien. Para evitar eso, para evitar esto que estoy comentando, es que el 4 de junio de 1943, un grupo del ejército va a llevar adelante un golpe de Estado. Este grupo del ejército se denominaba a sí mismo como el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Y tenía como clara intención seguir manteniendo esa posición neutral de nuestro país. Bien. ¿Quiénes son las figuras importantes de este grupo? Bueno, vamos a tener varias figuras, entre la que se destaca la figura del coronel Juan Domingo Perón. Una vez que se lleva adelante este golpe de Estado en el 43, este coronel va a pedir que le den la Secretaría de Trabajo. Fíjense esto, es Secretaría de Trabajo, no es ministerio. Es una secretaría. Una secretaría es algo menor que un ministerio. Perón va a ocupar la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde ese lugar va a ser interlocutor, va a interactuar y va a forjar una alianza con lo que ya mencionamos hace un rato, con el movimiento obrero organizado, con los sindicatos. Entonces, a partir de que Perón es secretario de Trabajo y Previsión y puede establecer una alianza con esos sindicatos, vamos a ver que el principal sostén de Perón en este momento van a ser los trabajadores, los sindicatos. Bien, ¿qué medidas va a implementar Perón una vez que sea secretario de Trabajo y Previsión? Bueno, vamos a ver que, entre otras cosas, vamos a tener el aguinaldo, vacaciones pagas, jubilaciones, el descanso dominical. Fíjense que hasta este momento se laburaba los domingos. Todo esto va a hacer que esta alianza entre Perón y los sindicatos sea cada vez más fuerte. Ahora bien, acá paramos la pelota. El aguinaldo, vamos a poner como ejemplo. Viene Perón, secretario de Trabajo, dice, bueno, a partir de mañana hay aguinaldo. ¿Quién paga el aguinaldo?
¿Lo paga Perón? No, el aguinaldo se recauda a través de los aportes patronales, y una parte la paga el empleador y otra parte la paga el Estado. Claro, pero a ver, suponete que yo trabajo en una empresa privada, trabajo en McDonald's, ponele. Entonces, Sí. viene Perón y dice, aguinaldo, ¿quién va a pagar eso? No lo paga Perón. Lo paga No, no, obviamente. lo que podemos denominar las patronales, los grandes empresarios. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Que todos estos derechos, y subrayo estas palabras, son derechos, no es algo, no es una medida de beneficio puntual y temporal, sino que es un derecho. Un derecho quiere decir que alcanza a la totalidad de esa población sin distinción. ¿Sí? Entonces vos vas a cobrar aguinaldo por más que te llame Juan, Pérez, sea blanco o negro. Todos estos derechos que se empiezan a implementar desde la Secretaría de Trabajo van a ser muy mal vistos por parte de estos grupos empresarios. Entonces, ahí vamos a ver una cuestión importante, que un primer adversario que va a surgir, o le va a surgir al peronismo, a Perón, van a ser estos grandes empresarios. ¿Qué otro enemigo va a tener Perón, el peronismo? ¿Qué otro actor va a querer, no se va a llevar bien con Perón? Por un lado tenemos a los empresarios. ¿Quién más? No sé a qué te referís. No entiendo la pregunta. Le, por un lado tenemos a los empresarios que se convierten en, no podemos decir enemigos, pero podemos pensar que no ven con buenos ojos a la figura de Perón. ¿Qué otro actor, otra figura no va a ver con buenos ojos a Perón? Bueno, ¿Interna o externa? las dos. Y Estamos, obviamente los grandes capitalistas que pensaban invertir, o los terratenientes por un que lado, pensaban invertir. por un lado tenemos a Estados Unidos, que, Ujú. recordemos lo que dijimos, tiene esa espinita clavada por el tema de la guerra mundial. Y por otro lado, vamos a ver que las grandes corporaciones rurales, la sociedad rural sobre todo, tampoco va a ver con buenos ojos a Perón. Porque Perón, entre otras cosas, siendo secretario de Trabajo y Previsión, estableció algo que se llamó el Estatuto del Peón. ¿Qué quiere decir el Estatuto del Peón? Quiere decir que si vos sos un peón rural, vas a tener que tener algunas obligaciones y beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podés laburar un domingo a las 4 de la mañana. Vos tenés que tener un horario, tenés que tener un salario mínimo, tenés que tener un conjunto de beneficios siendo trabajador rural. Bueno, esto no gusta a esta corporación. Entonces, los grandes empresarios, Estados Unidos y gran parte de las corporaciones rurales van a ser los grandes enemigos de Perón. Estos grupos, a grandes rasgos, son los que van a presionar para que en 1945, en octubre de 1945, el gobierno termine echando y metiendo preso a Perón en la isla Martín García. Un par de días después, si alguna vez sintieron nombrar el Día de la Lealtad, es este acontecimiento en donde los trabajadores, organizados a través de los sindicatos, se van a movilizar a la Plaza de Mayo y van a pedir por la liberación de Perón. Este reclamo va a tener éxito, Perón va a ser liberado, y ya ahora sí Perón se va a convertir en candidato a presidente para las elecciones de 1946, en donde
finalmente va a terminar venciendo por muy poquito a la oposición. La oposición se había nucleado en una organización denominada Unión Democrática, que aglutinaba a casi todos los partidos tradicionales, el radicalismo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, todo estaba nucleado ahí. Bueno, Perón termina venciendo a esta organización y termina asumiendo la presidencia a partir de 1946. Perón es presidente en dos oportunidades, en un periodo, perdón, va a ser presidente en un periodo, va a ser reelecto, se va a ser presidente de 1946 a 1952, y va a ser reelecto de 1952 a 1955. ¿Qué pasa en el 55? Golpe de Estado. Ahí termina la primera experiencia del gobierno peronista, que casi 20 años más tarde, 1973, va a volver al país para ocupar y ser presidente por tercera vez de nuestro país. Bien, yo sé que esto es un poco tedioso y un poco aburrido de entender, pero ¿qué es lo que yo quiero remarcar de todo este relato que venimos haciendo? Que para entender el peronismo, yo tengo que entender qué es lo que representa el peronismo. ¿Y qué representa el peronismo? El peronismo representa políticamente a los sindicatos. Representa muchas otras cosas, pero el principal sostén del peronismo es el sindicalismo. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa acá de esto es que se entienda cómo en la década del 30 esa migración interna, producto de esta crisis económica, va a generar las condiciones para que los sindicatos tengan cada vez más fuerza, porque tienen más afiliados, y a partir de ahí van a poder entablar con Perón una relación en donde se sostienen mutuamente. Perón otorga derechos y los sindicatos le otorgan fuerza y poder político. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió algo de esto? Sí, profe, y además, perdón, pero a mí en particular me gusta mucho cómo explica usted y la profesora también. No coincido en que explica de manera aburrida, no coincido con eso. Bueno, gracias. A pesar de que no tengo filminas ni nada de eso, cuando empezó la pandemia y estábamos con todo esto de Zoom y demás, yo lo que hacía era mostrar los libros de las cosas que leía, y nada, me di cuenta que era muy, era muy malo y no funcionaba eso. Así que, bueno, nada, por lo menos en el caso de Mara está bueno porque ella le mete mucha onda y puede usar cosas que quizás se hacen un poco más dinámicas las clases. Todo se aprende, Mauro, no te das problema. No, bueno, yo espero, mira, espero no aprender nunca y volver a la presencialidad plena y usar el pizarrón, que me parece mucho mejor que estar acá mirando una pantalla. Sí, qué sé yo, muchos pensamos, o sea, la presencialidad es irreemplazable, en eso los que somos docentes estamos completamente de acuerdo. Pero los recursos tecnológicos también son muy ricos y si uno aprende cómo mecharlos, es enriquecedor. No sustituye a los libros, obviamente, pero bueno, estamos ante una generación audiovisual. Entonces, lamentablemente tenemos que empezar a meterle dibujitos a todo. Es así. Bien, entonces, peronismo, 1946, 1952, 1952, 1955. Si yo tengo que hacer una pregunta y digo, bueno, a ver, ¿qué es el peronismo? Si viene, a ver, supongamos que, no sé, viene alguien y les pregunta a ustedes, bueno, ¿qué es el peronismo? ¿Qué entendemos por
peronismo? ¿Vos Pueden decir, estás seguro de que querés que te conteste? responde con total libertad. A ver, desde mi punto de vista fue un movimiento social muy importante para su época. No coincido que haya otorgado derechos, yo creo que se abusó del poder, fue un abuso de poder sobre absolutamente todo, porque si le querían otorgar derechos a los trabajadores, tenían que haber aumentado el sueldo, no darle un aguinaldo. Dice, yo escucho muchas veces como chicana política esto de que, ay, pero Perón te dio, Perón te dio, Perón no me dio nada. O sea, que me paguen lo que corresponde por el valor de mi trabajo, no que me den una limosna cada 6 meses y que me digan decir gracias. O sea, yo no coincido para nada en esa mirada paternalista en la que dicen, y no porque, a ver, pensar de esta manera no me transforma ni en macrista, ni en ninguna de todas las etiquetas que te ponen por pensar diferente al peronismo. O sea, si no seguís, y eso también me molesta, ¿no? El verticalismo del peronismo. ¿Me entendés? O sea, o seguís al líder, esto del día de la lealtad. La lealtad, y el mismo Perón, yo lo vi en un video que decía, el peronismo tiene 364 días, un día de la lealtad y 364 días de traiciones. Entonces, el peronismo es un movimiento súper importante, muy complejo, pero yo creo que sinceramente el peronismo se terminó con Perón. O sea, lo que hay ahora no es peronismo. Y bueno, qué sé yo, que fue importante para nuestro país, sí, fue importante, importantísimo, fundamental para nuestro país. Que se lograron muchos avances en materia de derechos de los trabajadores, se lograron muchos avances, pero esos mismos avances costaron la sangre de los trabajadores. Entonces, no estoy de acuerdo con esto de que fue tipo no sé, el primer trabajador, o algo, ese tipo de discursos. Pero obviamente no se le puede restar importancia al peronismo como movimiento social, al peronismo como gestión de gobierno o al peronismo como factor de cambio histórico. Y como diría Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir al respecto. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? Perdón, entonces, o entendí mal, no sé, ¿no es esto el afán de la representación de los sindicatos, ¿no? De la gente que no estaba representada o que no entraba en democracia, digamos? La representación política. Política, sí. O sea, vos cuando pensás en el Estado, pensás que hay que ocupar espacios públicos y el que ocupa espacios públicos está representando a alguien. Bueno, el peronismo representa a los sindicatos. O sea, es como si yo te dijera, mira, no sé, mañana hay elecciones y yo me voy a presentar diciendo que voy a cuidar el medio ambiente y qué sé yo. Bueno, yo respondo a los intereses esos, al interés del medio ambiente y, bueno, en el caso del peronismo es la representación política de los sindicatos. Bien, decimos algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Es muy difícil hablar del peronismo, muy difícil, pero sí hay interpretaciones que son generales y casi de opinión pública. Por ejemplo, si yo agarro a la izquierda, me va a decir que el peronismo es fascismo, ¿sí? Si yo agarro a ciertos sectores liberales, me van a decir que el peronismo es una dictadura totalitaria. Si yo agarro libros de historia, como sociología, libros de sociólogos, me van a decir que el peronismo es populismo. El populismo es una forma demagógica de ejercer el poder. Es decir, hay un poder ejercido por un demagogo que lo que hace es entregar prebendas, favores, a partir de conseguir el apoyo político. Bien. Nosotros tenemos una mirada, cuando digo nosotros es Mara y yo, tenemos una mirada y por eso les hacemos leer textos que adoptan esa mirada. La mirada que tenemos nosotros acerca del peronismo es que, bueno, ni que es fascismo, ni que es dictadura, ni que es populismo.
vamos a decir por qué no creemos esto. No creemos que sea dictadura porque es un régimen democrático que tiene una amplia representación social, en donde hay elecciones, en donde se eligen los representantes de manera democrática. Y no creemos que sea fascismo porque el fascismo es un fenómeno europeo, esencialmente italiano, que lo que busca es expandir las fronteras a través de una política expansionista. El fascismo lo que busca es anexionar nuevos territorios para la grandeza nacional. ¿Sí? Es lo que hacía Mussolini. Mussolini invadió parte de África con la idea de restituir el imperio italiano. Ahora, ¿cuál era el argumento de eso? Ninguno, la grandeza nacional. No, no hay otro argumento. Tampoco El, pensemos... ar- Sí, Perdón, el argumento de Mussolini era, por un lado, la grandeza nacional, pero el argumento que tienen todas las guerras, la búsqueda de la apropiación de recursos. Punto. no, está bien, bueno, pero vos tenés que, o sea, vos cuando vas a una guerra tenés que dar un argumento más o menos sostenible. Por ejemplo, a ver, cuando los alemanes invaden Polonia y se arranca todo este quilombo de la guerra mundial, los tipos dicen, Polonia es un país inventado que antes de la Primera Guerra Mundial no existe, eso era alemán primero, y además nosotros como país queremos nuevas tierras para que viva nuestra gente. Bueno, eso es un argumento. Ahora, el argumento Claro. que da Mussolini, y esto yo, mi abuelo era italiano, y bueno, él participó de la guerra, de la Segunda Guerra, entonces me comentaba que escuchaba la radio, ¿viste? Y decía, bueno, restituir el honor del Imperio Romano, zaraza, zaraza, y Claro. se mandó a tomar Libia, que nada que ver. O sea, el discurso, ¿cuál es? Nada, expandir y la grandeza nacional. Obviamente que cuando Estados Unidos invade Irak y dice que lleva la democracia, Claro. también es un discurso endeble y que no se sostiene. Entonces vos decís, bueno, quizás sea preferible no decir nada a decir un argumento totalmente absurdo. Claro, quiero tu petróleo, punto. Se la corta. Eh, Volvemos. Tampoco pensamos que el peronismo es nazismo, como se afirma desde muchos lados, porque el nazismo, el nacionalsocialismo es un movimiento racial, entre otras cosas, es fundamentalmente racial, y el peronismo no tiene nada que ver con esto. El peronismo no es racista. Si uno ve lo que fue la manifestación del 17 de octubre, vos no vas a encontrar a un ario nórdico. El peronismo no es racista. Entonces, ¿qué pensamos que es el peronismo? Nosotros pensamos que el peronismo es un movimiento popular que entre 1945 y 1955 buscó romper con el sistema de dominación británico. Punto. Ahí tenemos una definición que por lo menos a nosotros nos gusta por lo siguiente. Hacemos un recorte temporal 45-55 y decimos que el peronismo es un movimiento nacional en donde confluyen un montón de sectores comunistas, fascistas, un montón de sectores que lo que buscan es romper con el dominio británico en nuestro país. Y volvemos con lo mismo, decimos 1945-1955, hasta ahí. ¿Por qué? Porque después viene, nos ha pasado en otras comisiones donde dicen, ah, bueno, che, pero entonces Menem, que era peronista, busca romper el dominio británico. No. O viene y dice, Cristina Kirchner busca romper el dominio británico. No. Este peronismo, estos 10 años, los definimos así. Entonces, este movimiento nacional está integrado por
distintos sectores van a tener este particular denominador común, que es enfrentarse a la dominación británica. Acá hay una célebre frase que toma Perón y que después toman otros historiadores, que es una frase de Lenin el ruso, que dice lo siguiente, dice: nosotros tenemos que marchar separados, pero golpear juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés ser lo que se te cante, vos podés ser liberal, podés ser fascista, comunista, podés ser libertario, qué sé yo, podés ser lo que quieras. Ahora, a la hora de defender los intereses nacionales frente al imperio, ahí hay que unirse y hay que estar todos juntos. Bien. Si yo entiendo esto, entiendo por qué el peronismo en la década del 60 y 70 termina siendo una ensalada en donde todos se matan contra todos por esta cuestión. El peronismo, al abrazar a tantos sectores, hay momentos en donde los sectores se vuelven irreconocibles entre sí. Entonces, lo que tienen que tener en común estos sectores del peronismo, estos sectores que integran el peronismo, es que se tienen que enfrentar a la dominación imperial británica. Bien. Decimos ahí unas cositas que tienen que ver con el tema de la economía y demás, y después hablamos un poquito de la Universidad Obrera Nacional. Bien. Una vez que el peronismo llega al poder, vamos a ver que el Estado va a tener un nuevo rol, continuando lo que empezamos a ver en la década del 30, un Estado que interviene en la economía, que en historia y en sociología también se define como un estado de bienestar. Un estado de bienestar es un estado que garantiza un estándar mínimo de salud, de alimentación, de confort, y garantiza todo esto como derechos y no como beneficios. Es decir, un derecho es una norma que está escrita en la ley y que toda persona que esté contemplada en la norma tiene que recibirla. No depende de un puntero político. Un derecho es una norma consagrada por la Constitución. Bien, ese estado de bienestar, para poder implementar todas estas políticas sociales, que, bueno, algunas ya mencionamos, aguinaldo, vacaciones, para poder solventar todo esto, todo este gasto, el peronismo va a tener como pilar fundamental una organización, también creada por el Estado, que se llamó el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. No hace falta que se acuerden el nombre. Simplemente vamos a decir esto. Este organismo lo que hacía era comprar los productos agropecuarios a un precio. Y cuando los vendía al mercado internacional, los vendía a otro precio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la tonelada de soja está a 10 pesos, ¿no? En el mercado internacional, en el mercado de Chicago, la tonelada de soja está a 10 pesos. Bueno, el IAPI va a venir y te va a pagar a vos, productor, te va a pagar 8 pesos. Y después va a vender esa tonelada de soja a 10 pesos. Bueno, esos 2 pesos
de diferencia es lo que denominamos renta diferencial, y es lo que va a permitir que este Estado de bienestar, este Estado peronista, recaude una gran cantidad de ingresos para poder sostener todas estas políticas sociales. Bien, seguimos mencionando algunas cosas con esto. El Estado se va a meter de lleno en áreas importantes y neurálgicas como el transporte, se va a crear aerolíneas argentinas, se van a crear un montón de, la mayoría de los aeropuertos en las provincias de nuestro país se van a crear en esta época, se va a crear gas del Estado, se van a nacionalizar los ferrocarriles, se va a crear distintos institutos aeronáuticos en Córdoba, que van a tener como objetivo proveer de material bélico, de aviones militares a la Fuerza Aérea. Bien, todo esto se sostiene con esta renta diferencial del IAPI. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿Qué problema hay con esto? A ver. El problema fundamental que yo veo en esto es que la oposición de los productores, porque obviamente veían mermadas sus ganancias de una, y aparte una regulación o un control sobre la exportación, y eso perjudicaba a los productores. Sí, pero a ver, el peronismo siempre ha mostrado también... El peronismo no planteó nunca una reforma agraria, nunca fue al choque de lleno con las entidades rurales. Es más, en ciertos momentos ha hecho concesiones. Por ejemplo, el predio de la rural es un predio que el peronismo le entrega a estas corporaciones. El problema acá no está tanto en lidiar con esos productores, sino el problema está en que tu economía, por más que no tengas un modelo agroexportador, tu economía sigue dependiendo de estos productos, de las materias primas. Entonces, ¿qué situación vamos a tener? Algo muy básico. 1953, una crisis de sequía fenomenal. Se secó, no llovió más. Bien, ¿qué pasó? Si hay sequía, vos no podés producir. Y si vos no podés producir, no podés agarrar esta renta diferencial. Entonces, tenemos una sequía terrible, por un lado. Y después, pensemos que en el mundo estamos en el escenario post-guerra mundial. Saben que Europa queda destruida y en un gesto muy noble y muy amoroso de parte de Estados Unidos emprende un crédito que se llamó el Plan Marshall, que es un conjunto de créditos a Europa, bueno, este conjunto de créditos, el Plan Marshall, tenía también como corolario que Estados Unidos iba a poder decidir sobre los asuntos internos de los países europeos que accedieran a este conjunto de créditos. Bien. Una de las cosas que Estados Unidos pide a los países europeos es que no le compren más carne a la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos todavía tiene este resquemor por la Segunda Guerra Mundial y porque percibe o advierte que el peronismo es un movimiento, es un gobierno que puede discutirle la hegemonía en América Latina a Estados Unidos. Entonces, entre Estados Unidos y Argentina está todo mal.
¿Qué hace Estados Unidos? Plan Marshall, países europeos, posguerra mundial, te doy guita, pero no le compras carne a Argentina. Entonces, volvemos. Sequía. No te compran carne los europeos. ¿Cómo termina esto? Bueno, termina para el traste. Termina con una crisis, empiezan a mostrarse signos de una crisis económica fuerte a partir del 53-54, y como todo, y en toda crisis económica, lo que va a surgir es que muchos sectores que antes apoyaban al peronismo, cuando había viento a favor, ahora que la cosa se complica, van a empezar a mostrar ciertos resquemores hacia el peronismo. ¿Quiénes son? Bueno, fundamentalmente algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que van a empezar a cuestionar primero la figura de Perón, y después van a empezar a cuestionar el rumbo económico que tiene el peronismo. Y por otro lado, la Iglesia. La Iglesia va a ser quizás el actor fundamental que va a plantearse la ruptura con el peronismo. Es más, si uno agarra, por ejemplo, imágenes de lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo en septiembre del 55, vamos a ver que los aviones que bombardean Plaza de Mayo tienen las iniciales de una C y una B, que quiere decir Cristo vence. Entonces, ahí tenemos representados los dos sectores que van a enfrentar al peronismo. ¿Por qué los enfrentan? En el caso de las Fuerzas Armadas, porque van a discutir muy fuerte el rumbo económico que va a tener el país, y porque, como recién había mencionado Dolores, hay sectores de las Fuerzas Armadas que expresan mayor simpatía hacia la comunidad, hacia los ingleses y hacia Estados Unidos. Y por otro lado, la Iglesia, que si bien al principio Perón y la Iglesia está todo bien, es más, se instaura la enseñanza religiosa. Perón va a decir que el peronismo es un movimiento profundamente católico, está todo re bien, pero luego, con el paso del tiempo, y en particular con la figura de Eva Perón, es que estas relaciones se van a empezar a agrietar. ¿Por qué? Porque con Eva Perón va a surgir la Fundación Eva Perón, que se va a encargar de realizar actividades que por lo general antes hacía la Iglesia. Entonces, aquellas actividades caritativas que antes hacía la Iglesia, si yo tengo ropa o algo que no uso, y lo llevo a la Iglesia, y es la Iglesia quien se encarga de distribuir eso, ahora lo va a hacer la Fundación Eva Perón. Entonces, ya ahí la cosa empieza a marchar bastante mal. Bien, en ese escenario llegamos a septiembre de 1945, que se da lo que conocemos como la Revolución Libertadora, en donde se le pone fin al gobierno de Perón. Bien, ¿se entendió esto? Sí, sí. Bien, decimos una cosa más, unas cositas más de la Universidad Obrera Nacional y vamos cerrando. Bien, esto quizás lo vieron o lo estudiaron en el curso de ingreso, los que hicieron el curso de ingreso. En el año 1953 se envía un proyecto de ley para crear la Universidad Obrera Nacional, la UOM. La universidad se termina creando, se termina aprobando el proyecto, pero la universidad tiene muy poquita duración. Entra a funcionar en 1954, y cuando viene el golpe de Estado del 55,
esta universidad no es que deja de existir, sino que cambia el nombre. A partir del 55, la Universidad Obrera Nacional pasa a ser lo que nosotros conocemos como la UTN. Bien. ¿Por qué hablamos de la Universidad Obrera Nacional? Porque la Universidad Obrera Nacional fue un intento de poder vincular educación con trabajo. ¿Se acuerdan cuando, y esto lo preguntamos en el examen, cuando hablamos del tema de Mañasco, de Osvaldo Mañasco? Bueno, ahí también tenemos un ejemplo y un intento de poder vincular educación con trabajo. La educación, como ha dicho otro de los autores que trabajamos, que es Juan Carlos Tedesco, la educación siempre ha tenido una funcionalidad política. Ahora, en muy pocas ocasiones se ha buscado en nuestro país poder vincular educación con trabajo. Una de esas ocasiones es la Universidad Obrera Nacional. Ustedes tienen un texto, que es el de Carlos Casali, en donde se centra en el debate parlamentario. El debate parlamentario para crear esta universidad. Entonces, acá tenemos dos posiciones. Una posición que es la del peronismo, que es el oficialismo, y otra posición que es la de los partidos opositores, encabezada fundamentalmente por el radicalismo. Bien, ¿qué le va a decir el radicalismo a los peronistas? Le van a decir lo siguiente: esto que ustedes quieren crear no es una universidad. ¿Por qué? Porque en una universidad se enseñan saberes universales, ¿sí? Por ejemplo, matemática, geografía, literatura, medicina, ciencia. Esos son saberes universales. Son saberes que son independientes del tiempo y del espacio. Es decir, un cuadrado o un triángulo es lo mismo acá que en Vietnam. Punto. Entonces, va a decir, bueno, esto que ustedes quieren crear, Universidad Obrera, esto no es una universidad. Será otra cosa, no sé. Pero una universidad no. ¿Qué otra cosa más le van a decir? Van a decir lo siguiente: a esta universidad solo pueden acceder obreros. Por lo tanto, lo que se está produciendo acá es una restricción a todos aquellos que no son obreros. Entonces, ustedes, va a decir la oposición, ustedes peronistas, que quieren crear esta universidad supuestamente para integrar a la masa trabajadora, lo que están haciendo es excluir. Porque si solamente pueden trabajar, pueden estudiar obreros, todos aquellos que no son obreros quedan afuera. Bien. El argumento está bien, es un argumento válido. ¿Cuál es la respuesta que da el peronismo? El peronismo va a decir que la universidad lo que busca es servir a los intereses de la industria argentina. Ustedes saben que el peronismo tiene varias consignas. Una de esas consignas es la de la independencia económica. Bueno, el peronismo va a decir que la universidad sirve o está al servicio de la independencia económica. Y además, va a decir el peronismo, respondiendo a estos argumentos, va a decir, bueno, la Universidad Obrera es una universidad, pero si yo quiero ir a la Universidad de Buenos Aires, puedo ir a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Tucumán, a la Universidad de, qué sé yo, de Córdoba. Todas esas son universidades que no son exclusivamente obreras,
Entonces no es que se restringe la participación y la entrada de los estudiantes, sino que lo que se hace es integrar al obrero a la universidad. Bien, el proyecto se aprueba, la universidad dura muy poquito, y el objetivo que tenía la universidad era establecer facultades en distintas zonas del país para atender a los reclamos y a las necesidades de la industria local. Entonces, supongamos, a ver, tengo la facultad de la Universidad Obrera en Mendoza. Bueno, esa facultad, supongamos, se tendría que encargar de generar las condiciones para producir más cantidad de vino. Bueno, eso es algo típico de Mendoza y es algo típico de esa facultad. Si estoy en Córdoba, bueno, esa facultad va a tener otras necesidades y otras demandas. Si cada facultad va a atender a la economía local de su entorno. Bien, como comentamos, la universidad dura muy poquito, 1955, golpe de Estado, pasa a tener otra característica, en donde lo que se busca es un perfil más bien técnico y tecnológico de esta universidad. La Universidad Obrera es un acontecimiento importante, y lo mencionamos porque ya volvemos a lo mismo, es uno de los pocos intentos de poder vincular educación con trabajo. Sobre este tema mencionamos una cosita más, que la consideramos importante. El peronismo, además de tener este proyecto para crear esta universidad, también en noviembre de 1949, si ustedes van a la UNLA, cuando vayan, van a ver que en la parte del medio, la parte donde está el pasto, hay como una puertita que dice 22 de noviembre de 1949. Bueno, ¿qué pasó ese día? Ese día se firma un decreto para establecer la no arancelación universitaria. ¿Sí? A partir de ese día, si vos querés, puedes estudiar en una universidad, y no hace falta que pagues por tus estudios. Bien, eso pasó el 22 de noviembre de 1949, y va a provocar un aumento muy grande del estudiantado, de la cantidad de estudiantes universitarios. Por ejemplo, en 1947 solamente 50.000 personas estudiaban en las universidades. Para 1955, que es cuando se da este golpe de Estado, esa cifra era de casi 150.000, es decir, casi 3 veces más. Bien. Esto también lo anotamos y lo subrayamos. La no arancelación universitaria. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, yo por lo pronto. Bien, ¿qué es lo que nos interesaba sobre todo de este encuentro de hoy? Primero, a ver, hacer una caracterización así muy, muy grande, muy abuelo de pájaro, de lo que es el peronismo, y mencionar esto de la Universidad Obrera Nacional, nuevamente, como uno de los intentos de poder vincular educación con trabajo. Y digo esto sobre todo como un comentario. Ustedes dentro de poco van a tener que hacer una monografía, un ensayo. Y algo que pasaba, o por lo menos que nosotros les sugeríamos a los estudiantes, es que pudieran establecer algún tipo de vínculo con los temas que vimos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué vínculo podemos establecer? Bueno, podemos establecer un vínculo entre la Universidad Obrera y el proyecto de Osvaldo Mañasco. Bueno, ese puede ser un posible tema para la monografía. Obviamente somos
7 personas, espero que no encontrarme con 7 trabajos que digan Mañasco y la Universidad Obrera, pero la idea es que puedan establecer vínculos entre los temas, y uno de esos vínculos puede ser este. Nada, mencionar ese tema de la Universidad Obrera, mencionar brevemente esto de la gratuidad universitaria, sobre todo como aspectos de la política en el nivel educativo superior que ha tenido el peronismo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, un par. Bueno, Con respecto a la monografía, ¿sí? ¿La monografía cuándo la tenemos que entregar? la monografía está en el cronograma, si no me equivoco, ¿El 6 de junio puede ser? puede Lo ser, vi en el cronograma por eso, sí. puede ser. Estamos medio cerca. Bien, ¿qué requisitos tienen, o no sé, páginas, temas? ¿Qué es lo que esperan de la monografía puntualmente? Mira, a ver, Cantidad de páginas, no sé. ahora no me acuerdo cuáles eran los requisitos formales de la letra, la cantidad de páginas. Lo que buscamos con una monografía es que ustedes puedan hilar algo del contenido que vieron en la materia. Y eso implica que un trabajo debe tener una introducción, un mínimo desarrollo y una mínima conclusión. Si pueden hacer eso mínimamente, va a estar bien. Y, nuevamente, la idea es que puedan hilar a través de establecer vínculos entre los temas que vimos en la materia. Y cuando digo vínculos, esos vínculos no necesariamente tienen que ser por asociación, pueden ser por oposición. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a ver, qué sé yo, la política educativa del mitrismo, y compararla o contraponerla con la política educativa del peronismo, no sé, supongamos. Bien, siempre centrado en todo lo vinculado a educación. Y sí, porque a ver, la materia es historia de la educación. Historia de la educación. Obviamente, sí, esto también algo que comentamos ya cuando hicieron el examen, está bien que hablen de las ideas políticas, y todo esto es lo que va, porque la educación de por sí no se sostiene por sí sola, está contenida en un proyecto. Ahora, lo importante son las ideas pedagógicas, las ideas educativas. Bien, bien. Yo tengo, perdón, un tema de lo de la monografía. ¿Podríamos abrir algún foro en el campus o algo como para establecer, ¿cómo se dice? Las reglas base, digamos, de la monografía, qué se espera de la monografía, o sea, todo lo que estamos diciendo acá, pero básicamente en papel para que todos lo puedan ver también. ¿Sí? Sí. Ok, Eh, eh, Vamos a establecer eso, un foro, y igualmente cuando nos veamos de manera sí, presencial, vamos a poder hablar un poco mejor con esto y establecer qué queremos, qué esperamos, y bueno, cómo deberían hacerlo también, porque la idea también es que ustedes puedan hacer un trabajo mínimamente académico, que implica esto: introducción, desarrollo y conclusión, con un título, con, si escriben, una nota al pie, una referencia, una bibliografía, bueno, todas esas cosas que quizás, estando en primer año, capaz no la tenemos tan clara. Entonces, bueno, vamos a mostrarles cómo queremos hacer. Tampoco, a ver, no es para que se vuelvan locos, no tienen que escribir una tesis, sino que tiene que ser algo mínimo y elaborado por ustedes, ¿sí? Cuanto más original sea, obviamente sin ser disparatado, cuanto más original sea, más nos va a gustar. ok. Bien. Bueno, ¿algo más con este tema? ¿Se entendió este tema que vimos hoy? Sí, muy claro. Bueno, la semana que viene, ya de manera presencial, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a ver algo de la enseñanza religiosa, y seguramente vamos a hablar un poco de otros países. Quizás hablemos algo de Bolivia, de la Revolución Boliviana, obviamente vinculado con la educación, pero siempre en la perspectiva de los movimientos nacionales y populares.
Así que bueno, dejo de grabar. ¿Hay recuperatorio? Sí. El recuperatorio va a ser el martes que viene, no. El otro tampoco, el otro. Falta bastante. Lo que sucedió ahí es que nos atrasamos un poquito, pero sí, va a haber recuperatorio. Cuando tengamos la próxima clase presencial, vamos a decirles la fecha y qué es lo que va a entrar. Para pasarlo en llano, recién hablaba con Mara, el recuperatorio es una instancia para que ustedes aprueben, van a ser los mismos temas, quizás cambie algo en una pregunta, pero es para que aprueben, salvo que lo entreguen en blanco, pero mínimamente tiene que estar adentro.